Ay, sí. Un gran saludo a todos los que están en este momento conectados, muchos cariños a todos, estoy feliz y contento de verlas, muchos cariños a todos. Primero que nada, les presento a mi hija Joana, también trabaja en el área de salud, trabaja en el Hospital Sotero del Río. Así que estoy muy contento y feliz de trabajar con mi hija. Lo encuentro espectacular. Y más encima ayudando a mi gente. Lo encuentro sensacional porque, bueno, nuestro objetivo es mejorar munditos. Así que esperamos que esto les sea de mucha utilidad. Estas charlas son científico-cristianas, tienen mucho de cristiano, pero también tienen mucho de fe, porque la fe juega un rol fundamental. Los centros de rehabilitación cristianos tienen 4 veces más éxito que un centro de rehabilitación no cristiano, y las personas con depresión se mejoran 2 veces más rápido con fe. La fe es una herramienta poderosa, no lo confundan con la religión. La fe es una profunda fe en Dios y un proceso de crecimiento espiritual personal para perfeccionarnos, para trabajar por un mundo mejor. Y es exactamente lo que estamos haciendo con Joanita, ayudándoles a ustedes y dándole herramientas para enfrentar el mundo de mejor manera. Uno puede pensar que el mundo pueda tener la razón o no, pero en esencia podemos medir cómo está el mundo por algo bien científico. Un pensamiento genera una decisión una acción, y una acción un resultado. Si el pensamiento es malo, el resultado es malo. Pero si el resultado es malo, es porque el pensamiento también es malo, aunque haya empezado bien. Y si uno piensa cómo está la sociedad no está bien, está mal. Por lo tanto, su pensamiento está equivocado. Necesitamos cambiar los pensamientos de esta sociedad para mejorar sus resultados, por amor a nuestros hijos, por amor a nosotros y por amor a nuestros nietos, en mi caso, ¿no? Luchando por mejor, ayudando a mejorar munditos. Ese es el objetivo de todo esto. Y voy a hacer una oración porque ya se dieron cuenta que yo conozco mi fe la mayoría de ustedes. Así que voy a hacer una oración cortita. Señor, te pido que tú nos ayudes a construir un mundo mejor, partiendo en cada mundito con la intención de ayudarles y darles herramientas para que mejoren sus vidas, Señor. Te lo pedimos, que nos acompañes y nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Acompáñanos en todo. Te pido que tú seas abriendo las mentes para que puedan ocupar estas herramientas y les sean lo más útiles posibles. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Joana Acevedo, como bien dijo mi papá, soy su hija. Trabajo en el área de la salud en el Hospital Sotero del Río, específicamente en el Laboratorio Central, y en conjunto con el programa de atención de primaria también, en el área de tuberculosis. Si bien es como un poco extraño, pero nosotros estamos trabajando también en el área emocional con nuestros pacientes, y por eso se nos invitó también a nosotros poder impartir esta clase con ustedes y poder hacerles llegar estas herramientas para que puedan avanzar en todos los procesos que estén viviendo. ¿Ya? Parto diciendo que a mí me encanta ver las caras, por si acaso, así que no me molesta que tengan su cámara prendida, al contrario, me encanta. Y si hay preguntas al final de la sesión, podemos conversarlas. ¿Ya? La idea es que esto sea relajado, que podamos conversar y que si van saliendo dudas, las puedan anotar, las puedan registrar y después las conversamos con calma. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Bueno, la metodología es online. Van a ser 5 clases, cada clase dura como 1 hora 20, y partimos hoy y terminamos el 13 de noviembre. ¿Ya? El contenido, obviamente, lo habíamos conversado, era inteligencia emocional. Vamos hoy día a hablar sobre el autoconocimiento, pero después vamos a hablar de la autorregulación y la automotivación, sobre la empatía y cómo aplicar esto en nuestro entorno, porque la idea no es solamente tener el conocimiento, sino que también saber cómo aplicarlo. Espérame un segundo que me está vibrando el celular. Ya, entonces, los objetivos de esta clase, los objetivos de esta clase van a ser
comprender la estructura de la inteligencia emocional y cómo se comporta, desarrollar un mayor nivel de autoconocimiento, aplicar técnicas de autorregulación, eh, aprender a gestionar nuestras emociones, fomentar la empatía y mejorar nuestras habilidades sociales, ¿ya? Así como a grosso modo. Para poder impartir y poder comenzar y poder darle un hilo conductor, les puedo comentar que necesitamos conocer, denme un segundo, lo que es nuestro cerebro, ¿ya? Nuestro cerebro es el que regula todo nuestras emociones, el que regula nuestra forma en la que nos expresamos, pero también es el que regula el cómo nosotros actuamos, el cómo nosotros nos movemos, cómo gesticulamos, nuestra memoria, y así todo se va almacenando en nuestro cerebro. Y gracias a este hermoso aparato que nosotros tenemos, que se llama cerebro, podemos después tener respuestas más rápidas porque vamos aprendiendo y vamos gesticulando cosas a medida que va pasando el tiempo. Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo resumen, esto no es una clase de anatomía, yo sé que esto da para mucho, 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 pero queremos trabajarlo de una forma que sea simple y la que ustedes puedan entender. Vamos a dividir en nuestro cerebro en lóbulos. Ya vamos a hablar del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, vamos a hablar del tronco encefálico, y acá atrás está el occipital y el cerebelo, ¿ya? Cada área está interconectada por una red neuronal que nos permite poder comunicar estos lóbulos a través de lo que nosotros llamamos neurotransmisores o sustancias químicas que modulan una respuesta frente a un estímulo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar del estímulo que nosotros más conocemos, o sea, que a mí me gusta mucho, que es la alegría. Cuando tú estás muy, 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 muy alegre, o te pasa una situación que te pone muy contenta, ¿qué es lo que pasa? Se activan estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, como la oxitocina, la adrenalina, que estimulan ciertos lóbulos, por ejemplo, en este caso, el frontal. El frontal tiene una responsabilidad enorme en cómo tú razonas, cómo tú te mueves, en cómo tú te comportas, ¿ya? Y ese estímulo en relación a otros lóbulos, porque acuérdense que todo esto está relacionado, va a determinar cómo tú te expresas o cómo tú te comportas. Entonces, estimulamos el lóbulo frontal, se estimula también la amígdala con estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, y genera la sensación de placer, la sensación de que te produce como estar tranquilo, y esa sensación tú quieres que perdure en el tiempo, ¿ya? Tenemos también la sensación, por ejemplo, de la huida o el temor, que también está estimulada por estas sustancias químicas, que son otras, que van a activar que tu cerebro se active en una u otra área, que va a hacer que tú corras, por ejemplo, o que tú te asustes y te quedes paralizado, por ejemplo. Y eso también no está mal, sino que son respuestas que tiene tu organismo frente a ciertas situaciones o ciertas emociones que te permiten tomar respuestas corporales y que nos van a ayudar a identificar qué emociones son. Ya tu cuerpo tiene una expresión, tu cuerpo tiene un lenguaje y es el que hay que aprender a conocer y es el que hay que aprender a leer para que tú puedas controlarlo y puedas llevar a cabo el efecto que tú deseas. Por ejemplo, las personas que han tenido un trauma, por ejemplo, en la infancia. Definamos trauma como eh, una alteración en la función cerebral, ya sea por una colisión o por violencia repetida, por ejemplo, en el tiempo. Un chiquitito que ha sido expuesto a una violencia física y verbal durante muchos años. Hay una modificación estructural que va a alterar ciertas partes de tu cerebro y va a hacer que algunas crezcan más que otras, por ejemplo, y eso va a generar un tipo de respuesta frente a una situación sostenida en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, un niño que ha sido expuesto a la violencia, su amígdala, que es la encargada de como de las emociones primitivas, de cómo nosotros reaccionamos primitivamente, por ejemplo, salir corriendo frente a algún miedo, va a hacerse más grande. Su corteza, que es prefrontal o el lóbulo frontal, se va a adaptar a esta situación y su comportamiento siempre va a ser, por ejemplo, pragmático frente a una situación de violencia, no va a tener mucho estímulo.
Y entonces cuando venga la alegría, él solamente va a reaccionar sin emociones o se va a ver como plano, por decirlo de una forma. Pero todas estas situaciones, traumas, choque, explosiones, caídas, pueden alterar nuestra función cerebral y eso también va a alterar nuestra forma en la que nosotros vamos a trabajar una emoción, en la que nosotros vamos a modular esta emoción y cómo la vamos a expresar corporalmente. Aquí quiero llegar con esto, es que el cerebro es un sistema súper complejo de entender. La neurociencia plantea que este funciona como un enjambre, y si hay un área del enjambre que está, si bien funciona igual el enjambre, puede que no funcione al 100%, ¿ya? Y que tus respuestas no sean las que tú esperaste que sean, o la que se define como normal, ¿ya? Y sea una respuesta adaptativa frente a un sistema, frente a un trauma, frente a alguna situación que te pasó. Entonces, este es el momento en que nosotros nos ponemos a analizar y nos ponemos a buscar si hubieran situaciones anteriores que pudieran haber generado, por ejemplo, una respuesta anómala frente a una situación. Por ejemplo, mi jefe me dijo que yo estaba haciendo mal mi trabajo. Yo me alteré, golpeé la mesa y tiré los papeles. Entonces, frente a esa situación anómala, reaccioné de forma equívoca o de forma inesperada, y tú dices, chuta, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy reaccionando así? Y puede que tú en tu infancia hayas tenido alguna situación en la que hayas estado expuesto continuamente a gritos o a golpes, a portazos, y eso generó en ti una respuesta a un patrón conductual repetitivo que inconscientemente frente a una sensación de desagrado, a un sentimiento o a una emoción de tristeza, reaccionas de una forma, por ejemplo, agresiva, porque hay áreas de tu cerebro que están eh, alteradas, esta red neuronal está alterada, está confundida, entonces hay que reeducar nuestro cerebro. Y es parte de la inteligencia emocional es eso, o sea, poder reeducar nuestro cerebro frente a todos los traumas del pasado, porque esto es algo que se puede reeducar. Gracias a Dios, nuestro cerebro es maravilloso y tiene una plasticidad preciosa. Entonces, ¿qué nos permite también educarlo? Todo el mundo dice que las neuronas no se regeneran y todo el tema, pero nosotros tenemos algo que, si bien está poco estudiado, podemos verificarlo en pacientes que han tenido, por ejemplo, Alzheimer, que han sido expuestos constantemente a pensamientos positivos, como hablaba mi papá al principio, y hemos visto que tienen respuesta o reconexión de redes neurales que se supone que estaban ya como perdidas, se restablecen en el tiempo. No estoy hablando de que sea una terapia continua, sino que el Alzheimer es un proceso degenerativo, pero sí hemos visto que sí se puede estimular zonas neuronales, por ejemplo, con el tema de ser positivo, con el tema de ser agradecido, tu cerebro se reestimula y se puede regenerar. Entonces, nosotros, por ejemplo, los pacientes con TB, nuestros pacientes con tuberculosis, son pacientes que no se comportan muy bien. Son pacientes que generalmente tienen adicciones asociadas, son pacientes que el trabajo social que se hace es muy, muy fuerte, y son procesos largos, pero son pacientes que tienen un desgaste emocional, un arrastre depresivo impresionante. Y hemos visto, por ejemplo, cómo un grupo de contención, hemos visto cómo el tratamiento de palabras positivas, cómo el incentivarlo siempre al paciente a ser mejor, cómo poder ayudarle ha funcionado no solamente para que termine su tratamiento, sino para que también animarlo a salir del estado en el que se encuentra, la condición asociada a la que está. Por ejemplo, drogadicción, eh, el no vivir en hogar. Hemos logrado una red de apoyo también de salud, poder sacar pacientes adelante, no solamente en el área de salud, sino que también en el área emocional y también en el área social. Entonces, eh, lo importante acá es que entiendan que su cerebro tiene una plasticidad preciosa que podemos mejorar, podemos reeducarlo, que podemos hacerlo entender que hay formas que
son las correctas de trabajar una emoción y que queremos obtener una respuesta que sea la óptima para lo que tú necesitas, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, puedo contarles que si bien la ciencia tiene muchas formas de medir la capacidad de una persona, la más conocida es el coeficiente intelectual, que se ocupa mucho en la neurociencia, en los psicólogos, y vamos a definir una persona que tiene algún tipo de alteración eh, cognitiva con este CI, pero la buena noticia de esto es que el CI no tiene mucha increpancia en el éxito de tu vida, solamente le podemos otorgar el 20% y el 80% de todos tus resultados lo vamos a asociar a otros factores, ambiente, crianza, y entre ellos inteligencia emocional. Entonces, si bien el CI es algo importante, que está calificado, está más que requete contraestudiado, no es determinante para poder decir yo soy exitoso, yo soy una buena persona, sino que en conjunto con estas otras series que son el tema de tu crianza, el tema de la inteligencia emocional, vamos a definir una persona exitosa, ¿ya? Y vamos a hablar sobre las 5 claves de la inteligencia emocional, que ya creo que las vamos a revisar también en los objetivos. Hoy vamos a revisar la autoconciencia y no quiero dejar de mencionar que, que la autoconciencia está introducida en la Biblia. Yo soy una persona cristiana y también trabajo con mis pacientes en el área de salud, pero evocado también al cristianismo, porque entiendo que cuando Dios nos permite sujetar estas emociones, nos permite ayudarnos a controlar estas emociones, nos es más fácil sobrellevarlas y por tanto nos es más fácil encontrar la salida que necesitamos, ¿ya? Entonces, la Biblia es muy simple, la Biblia no requiere mucha interpretación, hay cosas que son súper simples y que podemos aplicar diariamente. Por ejemplo, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo si sigues de la forma en la que estás airoso, por ejemplo. Es un consejo súper simple. Tú dices, oye, si mantengo la ira por tanto tiempo, me colerizo, si me colerizo al final me termino enfermando y para lo único que hago es dañarme a mí mismo. Entonces, la Biblia toma todo lo que ha pasado a través de la historia y nos muestra que podemos ocuparlo en la actualidad, ¿ya? Los 5 pilares de la inteligencia emocional no solamente abarca la autoconciencia, sino que también abarca la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales, que es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces vamos a partir hablando sobre nuestras emociones. Las emociones son impulsos que nos empujan a actuar de una forma u otra de manera inmediata, ¿ya? Y suplen o ayudan eh, a cubrir las necesidades fundamentales, específicamente la supervivencia frente a un estímulo. Ya están diseñadas por Dios, están neurológicamente atribuidas a una acción para que tú puedas, por ejemplo, salvarte frente a un peligro extremo, ¿ya? Sentir emociones no es malo. Y aquí vamos a sacarnos un poco el estigma que hay, porque la mayoría de las personas dicen, no, es que si tú sientes esto está mal. Sentir emociones no es malo. Lo que está mal es cuando esa emoción no está en sintonía con la situación o cuando no sabemos expresar esta emoción de manera correcta. Eso es lo que está mal, ¿ya? Pero sentir no es malo. Y ese es el primer mito que vamos a derribar. Entonces, tenemos muchas emociones, pero tenemos emociones primarias y emociones secundarias. Y vamos a hablar de las 6 emociones primarias. Esto está todo basado en el libro de Daniel Goleman, ya si bien él no define las 6 emociones así como estas son las 6 emociones primarias, pero sí las menciona en su libro. Y me gusta mucho trabajar con Daniel Goleman porque muestra las emociones como algo mucho más alcanzable, ya no se ven tan distantes, no se ven tan lejanas, y cuando nosotros las empezamos a entender y las empezamos a comprender, las podemos trabajar y las podemos controlar, ¿ya?
cada emoción está hecha para que tu cerebro responda de una forma, para que tengas la respuesta que tu cuerpo cree que es la correcta, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo modelarlas o cómo trabajarlas. Ya vamos a hablar del miedo. ¿Cuál es el objetivo de la emoción del miedo? Estamos conociendo nuestras emociones. El miedo nos va a preparar para una huida, para respuesta corporal frente a esta emoción. Ya va a aumentar tu ritmo cardíaco, va a aumentar tu respiración, tu sudoración, te vas a poner un poco más tenso, te van a dilatar las pupilas, incluso tu sangre se va a redistribuir y por eso a veces nos vamos a encontrar un poquito más pálido. Ya, pues si estáis pálido, tenéis miedo, es la típica la sensación, pero tu cuerpo se está preparando para afrontar una situación en la que te puedes ver involucrado, que en ese momento puede salvarte la vida, ¿ya? Eh, la gente tiende a decir, ah, que tenéis miedo, es que está mal que tengáis miedo. No, no está mal que tengas miedo. El miedo está hecho para que tú te salves de una situación. Por ejemplo, no vamos a hablar de películas de terror porque eso no involucra una situación de peligro, ¿ya? Pero sí vamos a hablar, por ejemplo, de, de que tú escuchas no sé si han escuchado cuando rechinan los autos antes de chocar, y, y ese como que se arrastra, esa sensación que te da de estar alerta, de estar como, algo va a pasar, pero te quedas quieto esperando ver primero para poder reaccionar. Esa sensación, ese estímulo que te da esta emoción, te permite tener una respuesta correcta. Por ejemplo, poner las manos ¿cómo se llama esta? Del vehículo, para poder frenar el que te puedas pegar, por ejemplo. O proteger tu cabeza, se quiebra un vidrio y tú automáticamente te proteges la cabeza. Son respuestas que tiene tu cuerpo. El miedo no es malo. El miedo te ayuda a poder gestionar corporalmente el sistema de protección hacia ti. ¿Cuáles son tus partes que protege tu cuerpo instintivamente? Tu cabeza y tu corazón. Entonces, tú al poner las manos así estás protegiendo tu tórax, tu pecho. Y al cubrir tu cabeza estás protegiendo tu cerebro. ¿Ya? Entonces, es importante controlar el miedo, sí, porque un miedo sostenido en el tiempo te aísla. Un miedo sostenido en el tiempo no te permite disfrutar de las cosas buenas de la vida. Entonces, el miedo es una respuesta para un corto periodo de tiempo. Ahora, ¿qué debo hacer yo? No sostenerla en el tiempo. Parar el miedo, enfrentar mis temores. Y a veces enfrentar nuestros temores es complejo. Y hay veces que requiere ayuda, y hay veces que podemos tomar el valor, respirar profundo, aplicar técnicas de respiración, técnicas de autocontrol, y, y podemos bajar los niveles cardíacos, podemos bajar la sudoración y podemos pensar con mejor claridad. ¿Ok? Entonces, hay técnicas que vamos a trabajar en la próxima semana, que son 4 o 5 que vamos a abarcar, en la que vamos a aprender a controlar el temor para poder pensar con claridad y no sostener esta emoción en el tiempo, porque el problema no es que tengas el temor o el miedo en el momento, sino que lo sostengas en el tiempo y no te permita tomar decisiones correctas. ¿Ya? La segunda emoción que vamos a trabajar como primaria es la tristeza, y esta tiene el objetivo de que tú puedas hacer tu autoanálisis, en resumen. O sea, la tristeza no es mala, porque te permite hacer una retroinspección y poder decir, ok, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que debo hacer? Y empezar a plantearte qué es lo que estuvo mal para poder corregirlo. A esto se le pueden sumar un montón de emociones secundarias, pero en sí el objetivo de la tristeza es que tú puedas hacer esta eh, introspección, poder evaluar para poder reintegrarte nuevamente a la situación y poder afrontarla de forma correcta. ¿Cuál es la respuesta corporal? Generalmente una persona que está triste se le nota, o sea, se le caen los hombros, la mirada la tiene más baja, esquiva el rostro, tiene una postura como decaída, por decirlo de una forma, tiene un rostro que está como perdido o abatido, ¿ya? Hay muchos que dicen, oye, estáis triste, estáis pensando mucho, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la tristeza? El problema es que se mantenga. Insisto, todas las emociones son buenas si no las sostenemos continuamente en el tiempo. Una tristeza sostenida en el tiempo, que la persona se quedó en esta introspección
y la acompaña el resentimiento, por ejemplo, como la culpa, le genera una depresión a largo plazo. Entonces, la tristeza es buena porque te permite hacer cambios, pero sostenerla en el tiempo sin encontrar una respuesta te lleva a un cuadro depresivo. Entonces, hay que encontrar la razón, cuando ya estamos en el cuadro depresivo, hay que encontrar la razón de por qué estás tan triste, trabajarla para salir de ese estado de depresión y poder enfrentarte a la vida con todas las emociones como debe ser. Porque una persona que está en depresión deja de sentir. Es como que se desconecta, se desenchufa y ya no siente alegría. Muchas veces incluso no sienten ni miedo, porque pierden en la capacidad de sentir, pierden la capacidad de expresar también. Entonces, lo importante es que reconozcas cuando estás triste, que puedas hacer esta introspección, pero que tengas la capacidad de salir de esta introspección, de poder evidenciar qué te llevó ahí, si hay que mejorarlo, lo mejoramos, y salir de esa situación. Porque para eso es la tristeza, para poder darte un tiempo de autoanálisis, un tiempo de reordenar tus ideas. Ya vamos a ver la tercera, que es la ira, y esto nos da la capacidad de poder defendernos de un ataque. ¿Ya? Por ejemplo, viene un ladrón, me quita el teléfono. El instinto es correr detrás de él. Bueno, no todos tenemos instinto, pero en las emociones me pongo airosa, me molesto mucho, ¿y cuál es la reacción? Corro. ¿Corro para qué? Para quitarle mi celular, por ejemplo. Hay gente que se aira al punto de pegarle a la otra persona. Insisto, la emoción no es mala. Si te lleva al objetivo, no es mala, pero sostener en el tiempo te puede llevar, por ejemplo, a que esta ira pueda dañar a un tercero. ¿Ya? Y ahí está el problema también con la ira. O sea, la ira en su medida justa es incluso beneficiosa para ti. Yo voy a sacar a mi papá acá a la palestra. Por ejemplo, cuando mi papá tenía una situación sostenida en el tiempo, decía, niña, me voy a poner Chucky. Yo decía, ¿y por qué? No entiendo. Y te decía, no, no con nosotras, sino con la situación. Porque hay veces que una respuesta bien modulada, ojo, bien moderada, bien modulada, airada, pero bien modulada, puede generar la respuesta que tú estás buscando. Nosotros podemos no manipular las emociones, pero sí eh, llevar ese conducto emocional a que te dé la respuesta que necesites. Por ejemplo, mi papá cuando se ponía Chucky decía, no, que estos tipos ya me llevan cobrando, no sé, 3 veces el teléfono. ¿Cómo es posible que me cobren 3 veces el teléfono al mismo mes? Y no es posible. Antes se iba a presenciar a las sucursales, entonces era más fácil poder hacer el Chucky. Entonces iba con mucho respeto, mi papá no es una persona que es de golpear la mesa ni de pegarle chachazo a la gente, no. ¿Sabéis que tengo un problema? Le decía, estoy enojado porque me he cobrado 3 veces la misma tontera. Yo llevo contigo 15 años y me he cobrado 3 veces el mismo mes. Para mí, eso era que estuviera enojado, porque mi papá es una persona súper pasiva. Entonces, verlo así como alterado me chocaba, pero entendía que el objetivo que quería era que la empresa se diera cuenta de que estaba cometiendo un error y que estaba haciendo un cobro excesivo y indebido. Acto seguido que hacía la niña, ok, la reacción que uno tiene es, oh, chuta, está enojado, voy a prestarle atención, voy a revisar, y efectivamente habían hecho el cobro 3 veces. No sé, acto seguido le devolvía la plata. Ya nosotros podemos modular nuestras emociones para obtener un resultado en su justa medida y bien moderado. ¿Ya? Ahora una persona, por ejemplo, que está airosa, eh, por ejemplo, voy a poner el caso triste, porque la verdad que es muy triste, a mí me genera mucha tristeza, del chiquitito que falleció ahora hace poquito en el accidente de Fulgor. ¿Ya? La ciudadanía tomó acción frente a estos tipos que venían arrancando de un acto delictual. Estaban muy enojados porque el niño había fallecido y empezaron a golpear a estos delincuentes. Empezaron
a romper el auto, a quemar la llanta, eh, llámese por cuál razón. Imagínense que esa ira hubiera llevado a alguno de ellos a matar a uno de esos delincuentes. El resto podría decir, oye, se lo merecían. Pero el hecho de agredir a una persona al punto de llevarla a la muerte es algo que te marca de por vida. Entonces, cuando la ira toma control de tu mente y toma control de tu cuerpo, y tú ya perdiste la noción y llega y pasaste esa línea tan delgada que hay entre poder parar y no parar, y llegaste a agredir a alguien al punto de dejarlo inconsciente o matarlo, estamos mal. No lograste controlar la emoción y dejaste que este sistema eh, rudimentario, o no, no es la palabra, es como, se me olvidó la palabra, es como neandertal, casi golpeando piedra, tomara control de ti y tú perdieras la noción y la conciencia y terminaras, por ejemplo, con la vida de una persona. Situación en la que te vas a ver expuesto a un montón de consecuencias. Entonces, una ira bien moderada, controlada y que no se sostenga en el tiempo te permite también generar respuestas frente a situaciones puntuales, que alguien te esté atacando, por ejemplo, llega alguien, el otro día tuvimos la oportunidad de ver de un paciente que llegó muy agresivo a la consulta y se puso a golpear las puertas, empezó a golpear a unas personas que estaban en el pasillo, entonces se para uno de las pacientes que estaban ahí y va y le aforró un tremendo cornete en la cabeza. Y el paciente que estaba agrediendo a otro cayó inconsciente al piso. Claro, una respuesta de ira frente a una situación porque a él le pegaron. Entonces dice, oye, ¿qué onda este gallo me pegó? Va y le pega. ¿Ya? Son situaciones de autodefensa frente a una situación que te generó esta ira. ¿Ya? Si ese paciente, por ejemplo, tuviera tenido un problema mental asociado, tú no tenías cómo saberlo. Tú reaccionaste frente al golpe, frente a la situación injusta que viste en ese momento. Ahora, si ese paciente eh, lo hubiera seguido pegando al punto de no controlarse, estábamos mal, pero contuvo la situación, sí, la contuvo, porque en este caso éramos puras mujeres que estábamos en el pasillo y este paciente que lo más probable es que haya tenido alguna condición mental asociada, empezó a pegar a todo el resto, venía un poco drogado, entonces aparte venía drogado y venía pegando, y los guardias no estaban cerca, entonces este caballero que venía acompañando a un paciente simplemente se paró y le aforró nomás. Lo contuvo, lo dejó ahí, y el otro caballero no siguió pegando, y nosotros, porque no podíamos pararlo. Entonces, la ira en su justa medida puede ayudarte a controlar una situación. No estoy diciendo que usted responda violentamente ante una situación, porque hay otras formas de responder, pero en ese momento, créame que ayudó a que no le siguiera pegando a las señoras, a las abuelitas y a todo el tema. O sea, en su justa medida puede ser hasta positivo, ¿ya? Vamos a trabajar la otra emoción de la otra área y la vamos a ver como, no las quiero definir como positivas ni negativas, por favor. Fue de casualidad que quedaran como separadas en estos dos bloques. Ninguna emoción es negativa, sino que bien controlada puede ser muy beneficiosa para ti. Ya vamos a trabajar la felicidad. La felicidad tiene eh, el objetivo de poder hacerte más flexible ante la vida. Yo sé que suena un poco extraño, pero cuando una persona anda feliz es como receptiva, no sé si se entiende. Es como que capta todo de otra forma, tiene otra mirada. Entonces, el estar feliz te permite tener otros puntos de vista y sentirte placentero con eso. ¿Cuál es tu respuesta corporal frente a una situación que te generó la emoción de la felicidad? Disminuye tu presión arterial, cambia tu percepción del dolor porque disminuye la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo, mejora tu flujo sanguíneo, mejora tu salud cardiovascular. Entonces anda como todo, como perfecto, maravilloso. Ya entonces, insisto,
la emoción en su justa medida es muy buena. Una persona que se vuelve feliz constantemente se pone eufórica. Y el ser eufórico te puede llevar a cometer errores que también pueden ser graves. Por ejemplo, estoy tan contento que me voy a subir o salgo, te mezcla con, la euforia se puede mezclar con la adrenalina y puede generar situaciones que pueden ponerte en riesgo tú mismo. Por ejemplo, este chico que se subió al juego en Fantasylandia y estaba tan contento que se subió a la montaña rusa que no halló en su felicidad sostenida en el tiempo, no halló nada mejor que hacer este movimiento fuerte repetidas veces y se soltó el cinturón de seguridad. Por suerte no habían alcanzado la vuelta y lo pararon, ¿ya? Pero son situaciones que te pueden llevar a peligro. La felicidad no es mala, es buenísima, pero sostenida en el tiempo te puede llevar a la euforia, y la euforia sostenida en conjunto con otros neurotransmisores, como en este caso la adrenalina, te puede llevar o te puede exponer a una situación de peligro. El mejor ejemplo de eso es la velocidad. Hay personas que aman manejar y que aman manejar rápido, ¿ya? Pero el hecho, por ejemplo, que más encima, así como Vin Diesel, le ponemos, no sé, pues nitro al auto, vaya en una carretera y no te diste cuenta que había un bache, te puede llevar, por ejemplo, a una situación de riesgo de salud en el que te puedes ver enfrentado a la vida o a la muerte. Entonces, en su justa medida, la emoción es maravillosamente bien modulada, te puede llevar a un resultado que tú puedes controlar y que puedes ocupar a tu favor. Pero sostenida en el tiempo te puede llevar incluso a algo peor que lo que te generó en el principio, ¿ya? La la quinta emoción que vamos a trabajar va a ser la sorpresa, ya que tiene la capacidad o el objetivo de ponerte o focalizar tu atención para poder estar atento frente a cualquier cosa. Y yo pensaba en esto y decía, ¿y cómo reacciona tu cuerpo? Es muy similar, por ejemplo, a veces al miedo. La diferencia está que al aumentar el ritmo cardíaco, eh, aumenta la sensibilidad, por ejemplo, que tienes en la piel, y reacciones, por ejemplo, a veces inesperadamente. En cambio, el miedo, como se redistribuye la sangre a los puntos vitales, que en este caso es el corazón y el cerebro, te pones más pálido y generalmente la respuesta a veces es que te quedes quieto, ¿ya? La sorpresa en sí tiene la reacción como un poco, a veces puedes gritar, a veces puedes saltar, a veces puedes, o sea, es muy variable el estímulo que tienes frente a esta conductancia, este aumento del ritmo cardíaco y de la respiración, y que te generaste como respuesta inesperada, ¿ya? La sorpresa, como te dije, tiene la capacidad de poder enfocarte para poder enfrentarte a lo que es imprevisto. No podía evitar, por ejemplo, acordarme cuando mi marido me hizo un cumpleaños sorpresa hace años atrás, ni siquiera teníamos nuestro primer hijo. Y a mí no me gustan mucho las sorpresas, la verdad no soy mucho de... porque la sensación de no tener control es algo con lo que trabajo diariamente, porque soy muy controladora, me gusta tener así como todo muy ordenado, pero a veces estas cuotas de sorpresa te generan recuerdos que pueden ser inolvidables. Entonces, a que te puedan sorprender o tú sorprender a otro, eh, porque puede llevarlos a momentos que pueden ser muy lindos en el tiempo. Mi esposo me preparó esto junto a mis papás, junto a su familia, a nuestros amigos, y me dijo, oye, yo abajo hay que llevar unas cosas, ya, le dije yo, íbamos a hacer un picnic, y yo entro por la puerta y está mi sobrina, tanto yo así como, la típica que queda así como plop, y no supe cómo reaccionar. Entonces fue como que me agarré la cabeza, así como, ¿qué están haciendo aquí? Así como, fue una respuesta inesperada, eh, pero acto seguido vino las lágrimas, vino la euforia, la alegría, porque estaban todas las personas que yo quería, estaban todas las personas que yo amaba. Y esa es una buena sorpresa. Ahora, frente a una mala sorpresa, tiene la misma respuesta al organismo. La capacidad de poder centrarte, focalizarte para poder reaccionar, ¿ya? Insisto, sostenida en el tiempo, todas las emociones no son buenas, ¿ya? Y por último, vamos a ver la versión. Hay personas que llaman el asco, eh, pero tienen la capacidad de poder rechazar o alejarte de lo que te puede
perjudicar o hacer daño, ¿ya? Tiene una respuesta similar, te aumenta la frecuencia cardíaca, te pones un poco más tenso, salivas más, sudas, ¿ya? Y este aumento de frecuencia cardíaca puede generar a veces malestar estomacal, a veces dolor de cabeza, ¿ya? Pero en sí tú reaccionas frente a algo que no te gusta. Y la respuesta seguida de la aversión generalmente es la huida, arrancar, salir de donde de lo que te está haciendo, de lo que te está generando este malestar. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante poder conocer las emociones y la respuesta? Porque si no, no tenemos cómo modularlas. Por ejemplo, tú dices, no es que estoy ansioso. ¿Ya? La ansiedad puede ser una mezcla de emociones primarias con emociones secundarias que se sostienen en el tiempo y te puede generar, por ejemplo, un ataque de ansiedad. Pero si tú no eres capaz de reconocer cuál es la emoción que te generó la ansiedad en un principio, por ejemplo, eh, estoy en una reunión de trabajo, mi jefe me pide que yo exponga, pero yo no estaba preparada. Me empiezo a sentir como ahogada porque me generó miedo, me empiezo a sentir desesperada y quiero salir corriendo. Entonces se me mezcla ahí el miedo con la aversión mi respuesta, tengo dos formas de modularla, o me calmo, respiro profundo y digo, ¿sabes qué? Me gustaría preparar una mejor presentación para la próxima vez, esta vez no me siento muy preparada, ¿podríamos dejarlo para una próxima? O me pongo a llorar y me voy corriendo. ¿Cuál de las dos me va a dejar mejor parada frente a mis compañeros de trabajo, a mi jefatura? Obviamente la primera, porque indica que tú quieres prepararte mejor, que quieres demostrar que tienes las competencias pero que necesitas un poquito de tiempo. Entonces, en sí podemos involucrar y podemos identificar las emociones en todas las cosas que nosotros hacemos. La diferencia está en cómo tú las modulas, en cómo tú las llevas, en cómo tú las trabajas. ¿Ya? El día de hoy, por ejemplo, nosotros estábamos terminando la supervisión del ministerio, que es una situación horrible, porque los que alguna vez han tenido o trabajan o han podido tener alguna supervisión ministerial saben lo estresante que es eso. Llevamos desde, yo creo que desde junio preparándonos para la supervisión, pero llegó el día lunes y yo tenía un montón de cosas en la cabeza porque yo estoy a cargo no solamente de la sección de TBC, sino que de otras secciones también. Y tengo personal a cargo, entonces me tiraban de una, me tiraban de otra y decía, Dios santo, ¿qué hago? Llegó un momento en que me dieron unas ganas de llorar y decía, ok, respira profundo. Hay una técnica que después se las voy a enseñar que es como cable a tierra que se llama, que tú si tocas algo sólido, respiras profundo, identificas, por ejemplo, que en ese momento estás triste, canalizas la tristeza y dices, ok, ¿qué necesito para dejar de estar triste? Necesito, no sé, que esta persona se haga cargo de esto, necesito ordenar acá, y empiezo a ordenar mis pensamientos, a ordenar esta emoción, a canalizar mi emoción y llevarla al resultado que necesito. Entonces, lo que hice fue delegar. Entonces, empecé a ordenar y en conjunto con esa técnica que se llama cable a tierra, nosotros lo que hicimos fue cristalizar el pensamiento. Ordeno mis ideas, pero de forma escrita. Entonces, ¿qué es lo que hice? Se plasmó todas las ideas que tenía que ordenar en mi cabeza, las escribí, las anoté y fui haciendo checklists. Y eso me generó, cuando terminé mi checklist al fin de día, una emoción de felicidad, porque dije, ok, tengo mi tristeza al principio del día, puede que sea un día abrumador, eh, no me gustó, lo trabajé, me hice una introspección, vi lo que necesité, cuando terminé, me sentí feliz. Entonces, no está mal sentir. Al contrario, te ayuda a modular una respuesta o te ayuda a llegar al objetivo que tú quieres. Y cuando lo logras, tiene una sensación maravillosa que se llama felicidad, que te concreta y te culmina un día. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si me hubiera quedado en el sentimiento de tristeza o en el sentimiento eh, no hubiera sostenido durante el día? Lo más probable es que no hubiera logrado el objetivo que se necesitaba en ese momento, que era concretar el día uno de supervisión. ¿Ya? Las emociones te pueden ayudar a completar un objetivo o te pueden bloquear y te pueden evitar que llegues a la meta que tú deseas. Entonces, modularla se vuelve no solamente eh, algo del día a día, sino que se vuelve una necesidad inherente, el ser consciente
de estas emociones, que no somos seres que andan caminando por la calle y que no sienten nada. Al contrario, es importante que las reconozcas, que las valides y que digas, ok, tengo miedo, que es válido. Por ejemplo, a una colega hace poquito le diagnosticaron cáncer. Eh, la sensación empática de uno es, chuta, tiene cáncer, qué triste. Ella estaba aterrada, tenía pánico, pero tenía dos formas de poder abarcar. Y a mí me encanta la actitud que tomó mi colega en ese sentido, porque dijo, mira, mi cáncer, cuando llegó con la respuesta al cáncer, más encima era el peor cáncer, porque requería una terapia que era súper dirigida, una terapia que es súper específica y es súper agresiva. Ella tiene dos chiquititos y tiene una chiquita con necesidades especiales, porque tiene un síndrome y ella es totalmente dependiente. Entonces, ¿qué pasa si? Dijo, yo no estoy aterrada. ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa con mis hijos? Entonces tenía la opción de encapsularse en ese miedo y de no mirar los pasos que tenía que seguir. Me dice, es que tengo una mezcla, me dice, no sé qué hacer, tengo miedo, tengo pena porque me pasan estas cosas a mí, tengo rabia, me dice, porque eh, yo no hago nada malo, me dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Me dice, ¿qué hago? Digo, y dice, ya, seamos pragmáticos, pensemos y reconoce, o sea, ella reconoció que tenía miedo, que tenía pena, que tenía rabia. Listo, ¿qué hacemos con esto? Canalicémoslo. Vamos viendo los puntos. Tienes que ir a médico, tienes que llevar tus exámenes, hay que ver los pasos a seguir, si hay que operarte o no, hay que ver con quién dejamos a los niños, hay que ver la respuesta económica, cómo suplimos esta respuesta económica, veamos tu seguro, y se juntan las mezclas, por ejemplo, ¿qué hago con mis emociones? Las canalizo, me concentro, respiro, eh, las anoto si necesito anotarlas, cómo me siento, y empiezo a pragmatizar todo lo que está pasando y me ayuda a ordenar y yo canalicé todas esas emociones que podían haber sido encapsuladas y haberme sostenido el tiempo y haberme generado eh, lo peor del mundo y a ella la impulsaron a poder decir, tengo que moverme rápido, tengo que reaccionar rápido, tengo que moverme por mis hijos, tengo que moverme por mi esposo y tengo que responder de forma correcta porque eh, me amo, porque ellos me aman y dependen también de mí. Entonces, moduló la emoción, eh, canalizó sus ideas, logró pragmatizar todos estos pensamientos, los pasos a seguir, y el día de hoy, claro, tiene un miedo porque el miedo es inherente a la patología que tiene, pero me dice, ¿sabes qué? Estoy más tranquila porque logré eh, establecer los pasos que necesito para poder continuar. Entonces, en este caso, a Gisela, por ejemplo, el miedo la impulsó a tomar las decisiones que necesitaba para poder dar respuesta a la patología que tenía. Entonces, en su justa medida, la emoción la llevó a poder eh, accionar rápido, moverse rápido. Entonces, ahí no hay que tenerle miedo a las emociones, por favor. A canalizarlas, a conocerlas, para poder responder frente a ellas, eso es lo que vale, eso es lo que importa. Entonces, vamos a continuar. Y aquí yo le hice un pequeño regalito. Esto no va con nota, no va con nada, pero sí nos va a dar un pie de inicio. Esto es algo que todos podemos hacer en casa, no es necesario que, que me lo muestren o que se lo muestren al doctor, sino que simplemente lo puedan hacer o se lo puedan preguntar ustedes mismos, ¿ya? Vamos, yo lo voy a hacer en voz alta y estas preguntas están pensadas en poder hacer un autoanálisis y darnos el puntapié para poder partir. Entonces, la primera es, ¿reconozco mis errores? Miren lo simple. La respuesta puede ser nunca, a veces, a menudo o siempre. Me preocupo constantemente por la forma en que la gente me ve. Dice, ¿pero qué tiene que ver esto con las emociones? Mucho, mucho. El miedo y la ansiedad son obstáculos importantes para mí. Los problemas inesperados a menudo me desequilibran. Me siento incómodo cuando me elogian en público. Puedo saber cuando no estoy en mi mejor momento.
tengo una necesidad constante de atención y o creo que mis emociones son vergonzosas, ya los que puedan hacerlo, háganlo, si no, pensemos acá mismo entre todos. Si tuviste tuviste muchos siempre, eh, eres capaz de reconocer tus errores, eres capaz de poder identificar cuáles son, no te desequilibras constantemente, no tienes una necesidad constante, por ejemplo, de apreciación o de atención. Quiero decirte que eres un crack de la inteligencia emocional y si no es así, estamos para eso, estamos acá para eso, para poder tener las herramientas para poder mejorar y poder ayudarnos. ¿Ya? Yo se los voy a hacer llegar con el doctor al grupo, va a quedar ahí para que ustedes puedan trabajarlo con tiempo, ¿ya? La idea de esto es que podamos clasificarnos, así como a grosso modo, vamos a clasificar tres áreas o tres personas o tres tipos de personas. Usted puede clasificarse como usted se sienta, como usted cree que reaccione. Ya vamos a clasificar las personas que son conscientes de sí mismas, a las personas que aceptan resignadamente las emociones y las personas que están atrapadas en las emociones. ¿Ya? Usted no me tiene que decir con cuál de las tres se identifica. Esto es algo personal, esto es algo de cada uno. eh, pero es importante que puedas ver en qué área o en qué renglón te clasificas más para poder trabajar. Las personas que son conscientes de sí mismas son, primero, las que saben qué emoción es la que están sintiendo, tienen una vida emocional obviamente clara y están desarrollados, no físicamente, ojo, sino que desarrollan la emoción y la llevan, la conducen al acto que necesitan, ¿ya? Son seguras, son positivas y son autónomas emocionalmente. Si se sienten mal, no se quedan dándole vuelta al problema, sino que son capaces de tomar esta emoción, eh, canalizar los pensamientos a través de esta emoción y llevarlos al objetivo que necesitan. ¿Ya? Si eres una de esas personas, te felicito, lo estás haciendo bien, pero siempre lo puedes hacer mejor, porque siempre hay alguna emoción que nos cuesta un poquito más que controlar que otras. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho controlar la tristeza. Es algo que uno la siente y dice, ok, me cuesta salir de ese estado de tristeza, entonces uno dice, tengo que aprender a trabajar en esta emoción para que no me cueste tanto salir y no quedarme atrapada entre la tristeza y la culpa. Cuando se le suman otras emociones secundarias que vamos a ver, es más complejo. ¿Ya? Así que si eres una persona consciente de tus emociones, felicidades. ¿Ya? Y vamos a seguir trabajando porque créeme que hay muchas áreas que podemos seguir trabajando. Si eres una persona que está resignada a sus emociones, eres una persona que, aunque sabe lo que está sintiendo, no hace nada por cambiarlo y se mantiene en esa constante emoción, ¿ya? Y eh, hay como dos clasificaciones, los que siempre están bien, así como, no, sí, no estoy bien, yo estoy bien, no pasa nada, estoy bien, pero no tienen la motivación para cambiar absolutamente nada. O sea, dicen, no, sí, yo estoy bien. Ahí puede identificarse como que estás resignada o que estás cómoda. Hay muchas formas de interpretarlo, pero frente a cualquier cambio que pueda suceder en tu vida o algún, por ejemplo, un nuevo puesto de trabajo, no eres capaz de tener la motivación necesaria para poder tomar este nuevo desafío, porque estás resignada a que las cosas contigo no funcionan, por ejemplo, o que tú siempre te vas a sentir así. Y está al otro lado de las personas que son las que siempre se sienten mal y que son pasivas en su estado y que llegan al punto donde se resignan emocionalmente y llegan a un estado depresivo, donde ya no logran identificar lo que sienten. Entonces, se mantienen constantemente en esta emoción y todo su actuar es todo negativo, es todo malo, eh, todo está mal y no solamente se hunden ellos, sino que también hunden a los que están alrededor que intentan sacarlo. Entonces, son personas que están resignadas a estas emociones y que ellas tomen dominio de ellas.
Porque acá lo importante de mencionar es que tú tienes que tener el control de tus emociones y no tus emociones te tienen que dominar a ti. Si tú dominas tus emociones, puedes obtener el objetivo que necesitas, pero si ellas te dominan a ti, generalmente todos los resultados son desastrosos, porque somos personas que son emocionales y cuando no tenemos control las llevamos al límite. Y al llevarlas al límite no solamente te puedes poner en riesgo tú, sino que también arriesgas a todas las personas que están a tu alrededor. Las personas que están atrapadas en sus emociones se sienten superadas por lo que sienten, no son capaces de dominar esta emoción, ni siquiera reconocerla. Simplemente saben que que algo sucede y no saben cómo reaccionar. Son personas que son demasiado inestables emocionalmente, obviamente, y que sus respuestas son muy ambiguas, como que no saben para dónde va la cuestión. Ya son cambiantes, son inconsistentes, eh, se sienten perdidas, se sienten abrumadas, no pueden controlar sus emociones, eh, ni tampoco creen que nadie las puede ayudar y están constantemente en un estado negativo. ¿Ya? Lamentablemente estos dos últimos bloques, eh, yo creo que todos hemos estado en alguno de estos dos bloques alguna vez. No creo que nadie no haya estado, porque no creo que nadie sea perfecto. Yo creo que todos, en alguna justa medida de nuestras vidas, hemos estado o resignados o superados. Porque recuerden que las emociones no actúan por sí solas. Las emociones vienen acompañadas también de lo que son tu ambiente, tu crianza, tu trabajo, las personas que te rodean. Entonces, todo eso genera un superávit en el que tienes la capacidad de sostenerlo o que te supere, ¿ya? Pero partiendo de la base de que tú sabes reconocer tus emociones, vas a poder gestionarla y también poder gestionar la respuesta que tú necesitas. Pero si estás atrapada, estás resignada entre estas emociones y te superan, es difícil que puedas obtener lo que necesitas. Ya ser consciente de los estados de ánimo te va a llevar a pensamientos más claros y por tanto a decisiones más claras. La Biblia dice clarísimo que nosotros debemos someter todo lo que son nuestras emociones a nuestro espíritu. Eso quiere decir que tú tienes que tomar control de tus emociones. Y a veces controlar nuestras emociones no es fácil. Y por eso Dios nos mandó, la Biblia dice, un ayudador, el Espíritu Santo, que nos permite controlar estas emociones, sujetar las emociones y darles el conducto correcto. Y que no te superen. Cuando nosotros nos hacemos como los que no creemos o con los que no necesitamos ayuda, generalmente llega un punto en que las emociones te superan y te sientes atrapada y sientes que no puedes salir. Y ahí es cuando yo te invito a que tú puedas hacer una reflexión y decir cuántas veces me he sentido así, cuántas veces me he sentido atrapada, cuántas veces me superan las emociones, porque estoy estresada, porque no he dormido bien, porque a veces el sueldo me alcanza, y un montón de cosas que están externas a ti te toman control de estas emociones y te superan. Ahora, puede que no mejore tu entorno, puede que el sueldo no aumente, pero tu actitud y cómo tú dominas tus emociones frente a esas situaciones es lo que va a determinar la clave para el éxito en lo que tú necesites. Porque al momento de tú dominar tus emociones, empiezas a cambiar un mundito, como dice el pastor, o sea, el doctor. Y ese mundito, cuando tú cambias, todo lo que está a tu alrededor empieza a cambiar. Es súper simple. Cuando nuestros pacientes empiezan a tener una mentalidad positiva, empiezan a cambiar su entorno, empiezan a cambiar la forma en la que miran la vida, porque empiezan a tomar control de lo que son como personas y no dejan, por ejemplo, que la droga o que la pobreza domine lo que ellos son y empiezan ellos a controlar la situación. Y cuando tú ves ese cambio de chip, tú dices, esta persona va a salir de esta situación. Pero una persona que no es capaz de controlar sus emociones, que no es capaz de someterlas, y cualquier factor del entorno
le va a llevar a colapsar, le va a llevar a recaer, le va a llevar a terminar incluso más mal de cómo partió. Ya si estás en alguno de estos últimos dos, no te preocupes. Como te dije, todos hemos estado en alguno de esos dos. Lo importante es que seas consciente de eso y podamos trabajarlo. ¿Ya? Hay un montón de preguntas que podemos hacernos para, para poder ver si somos realmente o tenemos la capacidad de poder controlar nuestras emociones. Yo se las dejo, esto es como una lluvia de preguntas. Entre ellas, por ejemplo, tendo a ver a mis compañeras como rivales. El miedo y la ansiedad son obstáculos importantes. Se me puede describir como excesivamente reservado. Me preocupo constantemente por la gente en cómo me ve. Ustedes pueden hacerse todas estas preguntas y pueden darse cuenta y hacer este autoanálisis y poder decir, oye, realmente hay veces que dejo que mis emociones anden a rienda suelta y yo no tomo control de ellas. Pero te felicito porque partiste reconociendo esa primera parte, que la mayoría no lo hace. Partir siempre es la parte más difícil, que es reconocer. Reconocer que me he equivocado, que a veces eh, no controlo mis emociones y eso me lleva a dañar a otros, por ejemplo. Ya, ahí les voy a dejar también el Power cuando se los mandemos para que ustedes puedan hacerse estas preguntas y puedan autoanalizarse, automirarse. Si es más fácil para ustedes, lo que nosotros hacemos mucho es la técnica del espejo. Nosotros se pone un espejo y podemos enfrentarnos a nosotros mismos, porque esto es algo que tienes que hacer contigo mismo, es un trabajo tuyo contigo mismo. Me puedes decir, ¿sabes qué? Pucha, me he mandado hartos condoros. No he controlado mi rabia, mi ira, y, por ejemplo, he dañado a mi esposo o he dañado a mis hijos. ¿Y por qué pasa esto? Y empezar a mirarte, empezar a preguntarte, ¿por qué no me logro controlar? Ah, porque estoy cansada, porque no he dormido bien, porque tengo muchas preocupaciones. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto que me está alterando y que no me deja controlar mi rabia? Ok, esto, y empiezas a trabajar controlando esta emoción y llevándola al objetivo que necesitas. ¿Ya? Entonces, como conclusión, hoy lo que hicimos fue conocer estas emociones primarias, conocer la respuesta y conocer que Dios creó las emociones y creó tu cerebro y cómo tú modulas estas emociones, ¿ya? Lo importante que entiendas es que no estás solo y que puedes controlar estas emociones a través de trabajar con técnicas que vamos a ver la próxima semana, pero con Cristo la vida es mucho más fácil de llevar. Así que te quiero invitar a que puedas confiar en Cristo, a que puedas confiar en el Espíritu Santo y que puedas entregarles estas emociones que a veces te desbordan un poco, que a veces te afligen y te llevan a tomar decisiones equivocadas. Eh, no hay respuesta correcta, así como definitiva, frente a cada emoción, pero sí hay formas de controlar para que te lleven al objetivo que tú necesitas. Entonces, permítele a Dios poder obrar en tu vida, poder tomar control de estas emociones y poder obtener el resultado que necesitas. Por ejemplo, un matrimonio más estable, una salud mental efectiva en ti, un trabajo en el cual te sientas cómodo, poder relacionarte mejor con tus compañeros de trabajo o con incluso con los apoderados del colegio, tratar mejor a tus hijos, llevarte mejor con tus padres. eh, Permítele a Dios poder mostrarte el camino de cómo controlar tus emociones para poder llegar a ese objetivo que tanto anhelas. Y voy a terminar con Filipenses 4, del 6 al 7, que dice que no debemos afligirnos por nada, sino que mostrárselo a Dios, presentarle a Dios a través de una conversación que nosotros le decimos oración, pedirle que nos ayude, porque a veces necesitamos pedir ayuda y en eso también está el entender de que somos personas que necesitamos estar en conjunto, que necesitamos estar así como apatutados, porque nos necesitamos unos de otros. Entonces pide a Dios ayuda, aprendamos a ser agradecidos y dice la palabra que Dios nos va a dar paz y que nos va a dar la salida a lo que nosotros necesitamos. En resumen de Filipenses 4, 6, 7. O sea, confía en Dios, no te aflijas, entrégale a Dios lo que te está afligiendo,
a través de una simple conversación. Decirle, oye, me dijeron que tú eres Jesús, que tú eres Dios, que eres buena onda, por decirlo por último, eres buena onda. Eh, Tengo este problema, necesito ayuda. No estoy esperando a que vengas tú con un parlante y me digas lo que tengo que hacer, pero dame las herramientas para poder solucionarlo. Ayúdame. Y créeme que Dios es un Dios maravilloso y va a poner personas correctas en tu camino para que tú puedas controlar esta aflicción o controlar este sentimiento, esta emoción y puedas llegar al objetivo que tanto deseas. ¿Ya? Entonces, vamos a dar esto y en sí aprendamos a conocernos. O sea, la tarea de esta semanita es que ustedes puedan identificar las situaciones, por ejemplo, de aquí al viernes, que les han causado alguna alteración emocional, que puedan identificar la emoción y que vean cómo ustedes reaccionaron. Pueden tomar una o dos situaciones y comentárnoslas. Decirnos, ¿sabes qué? La próxima semana nos vamos a dar un tiempo antes de la clase. Es decir, no sé, pues, me pasó que una compañera fue y me dijo que yo era tal por cual y que era tal por cual y yo reaccioné mal y me puse a gritonearle y nos agarramos y nos tiramos las mechas. Y esto me generó que yo todo el día estuve triste, estuve enojada. Ya, ¿y qué hiciste con eso? Y vamos a ir analizando las situaciones que van viviendo y cómo podemos controlarlas. ¿Ya? Sé que se van a ver expuestos porque todos los días nos vemos expuestos a situaciones complicadas, pero insisto que la respuesta a esas situaciones es lo que vale. No caer en que las emociones te dominen, sino que tú controlarlas a ellas. ¿Ya? No sé si alguien tiene preguntas. Vamos a cerrar esto, vamos a dejar de compartir y así nos vemos todos. Acá veo a María Inés, Fabiola, Daniela, a Mariela, a Natalia, Marcelo, Yelitze o Rubí, un gusto. No sé si tienen alguna pregunta o quieren comentar alguna situación y la vamos analizando al tiro, como usted, para no saltar a tu referente. Si tienen Nadie, preguntas, pregunten. Yo oye, voy a aprovechar un poquito el segundo mientras piensan en qué van a preguntar o qué dudas tienen, pero aprovecho de decirles lo siguiente. El factor de crecimiento neuronal es un factor que permite la neurogénesis o crecimiento de las neuronas, y esto es fundamental porque esto lleva a lo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es el crecimiento literal de tu cerebro, crecimiento literal de tu cerebro. Entonces, por ejemplo, la gratitud que viene de la emoción de la alegría, porque cuando viene la alegría yo puedo tener gratitud, yo tengo neuroplasticidad positiva a través de lo que se llaman sesgos de información. Sé que estoy metiendo un montón de información, pero sesgos de información es lo que tu cerebro automáticamente hace para confirmar o desechar pensamientos que no están de acuerdo a lo que tú te planteas. Entonces, estos sesgos de información positiva o negativa te funcionan a favor o en contra, depende si el pensamiento es positivo o negativo. Gratitud produce un cambio en tu cerebro. La queja, ponga atención, la depresión, produce que un cerebro se achique, literalmente. La ira te quita, las 5 minutos de ira te quita 1 minuto de vida. 5 minutos de ira intensa, porque produce un aumento espectacular de cortisol y adrenalina que en definitiva fríen tu cerebro. Entonces, la Biblia dice, airaos pero no pequéis. ¿Qué significa airarse pero no pecar? Te puedes enojar, pero cómo expresas tu enojo es diferente. Los enojos, la ira, sirve para colocar límites. Y eso es fundamental que se entienda. Entonces, cuando la Biblia dice airaos, pero no pecáis, pecar significa errar al blanco, echar a perder todo, ¿ya? Entonces, airaos, pero no eches a perder las cosas, es lo que está diciendo la Biblia. La mente estrecha busca ganar discusiones. La mente sabia busca el entendimiento y la paz. El que no busca el entendimiento y la paz, la mente estrecha,
busca el conflicto, las guerras y los malos ambientes. La mente amplia genera entendimiento y paz. Y finalmente, felicidad. Abran sus mentes, chicos. Esa es la palabra arrepentimiento. La fe juega un rol fundamental en el comportamiento de los seres humanos. Solo un ejemplo. La Biblia dice, no matarás, no robarás, no serás corrupto, no mentirás. ¿Cómo sería el mundo si le empezáramos a hacer caso a esto? Así también nos enseña sobre emociones que podemos regular, que podemos controlar para mejorar nuestras respuestas y así mejorar cómo vivimos nuestro ambiente. Porque claramente, quiero que se acuerden de esto, las emociones nublan la razón porque están en la parte primitiva cerebral, no pasan por el córtex. Por lo tanto, las emociones nublan la razón. Si se dejan llevar por las emociones y toman decisiones emocionales, lo más probable es que vayan a tener problemas. Por lo tanto, es fundamental ser más inteligentes, más racionales y llenos de fe. La fe te genera esperanza y confianza en los momentos difíciles. Va más allá del pensamiento positivo porque es una esperanza más allá de ti mismo. Entonces, la fe juega un rol fundamental en la solución. Yo les contaba al principio que un centro de rehabilitación cristiana tiene 4 veces más éxito y una persona con fe tiene 2 veces más posibilidad de mejorarse una depresión. Esto es categórico. La fe funciona a favor tuyo. Así es que utiliza todas las herramientas que tengas y si necesitas fe te enseñamos. Pero no vivas la vida sin esperanza, sin fe. La vida con esperanza toma color. Como dice la canción, color esperanza. Preguntas. Amén. No hay ya, Hola, entonces, ay, está súper, vamos, ¿quién quiere hablar? La Yelitze, buenas noches. buenas Pues, noches. pues, Joana, de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo. Muy buena esta clase. A mí las emociones me encantan. Porque yo decía, soy un ramillete de emociones. Eh, pues yo quería, era consultar algo. Y me Ujú. pasaba mucho. Y sin embargo, como ser humano uno tiene reacciones y como usted dijo, el gestionarlas eh, es fácil y en algunas, hablo por mí, en algunas situaciones a mí se me hace muy difícil. Pero también me he dado cuenta que hay emociones que te causan ciertos pensamientos, esos pensamientos rumiantes, que no sé cómo los has gestionado actualmente, que ya gracias a Dios no me afectan como antes, pero sí siguen ocurriendo de que me pasó X situación y me acuesto y digo, ay, y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho, y me causa y uno le dice al cerebro, no pienses, pero el cerebro sigue ahí dándole y dándole, y obviamente, aun cuando no siento la emoción de la tristeza o la ira en ese momento, porque se me pasó, digo, bueno, ya pasó, pero sigue el pensamiento. ¿Cómo hacer uno entonces para evitar que ese pensamiento te siga dando y obviamente te vuelve de alguna manera a activar esa emoción? Mira, nosotros actualmente con los pacientes que tienen, nos pasa mucho con los pacientes que tienen, están en estado de rehabilitación, asociado, por ejemplo, al tratamiento de tuberculosis, y están en estas casas como de rehabilitación y dicen, pucha, volví a caer. Es tan triste, pero hay un sentimiento que se vuelve, o este pensamiento rumiante, que es la culpa, ¿ya? Que generalmente es la que nos lleva a sobrepensar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos nosotros a los chicos que están en esa situación? Que puedan plasmar la sensación. Por ejemplo, tengo pena, escribo, tengo pena porque recaí en mi adicción, por ejemplo. Ok, ¿y qué vas a hacer con esa tristeza? ¿Qué es lo que te generó esta recaída? Ah, yo creo que recaí porque tenía pena porque mi familia no estaba conmigo. Ok, lo anotan, lo registran. ¿Qué necesitas tú para no volver a caer? Necesito que alguien me apoye. Necesito no sentirme sola. Ok, no estás sola. Entonces, cuando empiezan a escribirlo,
eh, empiezan después, lo leen en voz alta, en un grupo, se dan cuenta que no están solos, por ejemplo, en este caso, y les es más fácil sobrellevar la emoción porque no están solos. Entonces, si no sabes dominar la emoción y te lleva al sentimiento de culpa, yo te recomiendo que tú la escribas, la notas, la leas en voz alta y ojalá te acompañes de alguien, alguien que tú estimes, que tú sepas que no te va a juzgar, que tú ames. Y esa persona te dé su apreciación, te diga, ¿sabes qué? Tú te sientes sola, pero yo estoy acá contigo, por ejemplo. No estás sola, déjame ayudarte. A veces el sentimiento de culpa radica en la incapacidad que tenemos de pedir ayuda, en el sentimiento de que somos suficientes para todos. Y no somos personas que necesitamos estar aclaradas, somos personas que necesitamos ayuda. Entonces yo te recomiendo que no estés sola. Y cuando tengas estos sentimientos de culpa, puedas encontrar la persona que te pueda guiar y que te pueda decir, ¿sabes qué? No sé, esto que estás pensando no es lo que tú eres. Entonces, coméntale a alguien de tu confianza cómo te sientes, escríbele y dije, ¿sabes qué? Quiero leerte algo porque me siento extraña. En ese momento tú rompiste la barrera de la autosuficiencia, dijiste, ok, necesito ayuda. Y en ese momento, a veces tu mente a recibir la ayuda. Y en la multitud de consejos hay sabiduría. Dice la Biblia que cuando tú te rodeas de las personas correctas, eres capaz de recibir respuestas sabias. Entonces, si tú te rodeas de gente que tú sabes que te va a amar, que te va a cuidar, de que va a responder en base a tu bienestar, créeme que vas a encontrar ese sentimiento de culpa lo más lejano posible y vas a poder descansar de ese pensamiento rumiante porque lo expusiste. Yo sé que acá hay muchas personas que pueden que no sean cristianas, pero tengo que mencionarlo porque es importante. Como dijo mi papá, nosotros tenemos pensamientos negativos. ¿Cómo le decimos nosotros los cristianos? Atacando al enemigo, literalmente. Hay un ejemplo maravilloso que dan los pastores y te lo dan mucha gente. Un palito de helado se quiebra solo, ¿cierto? Pero cuando tomamos un montón de palitos de helado y ustedes los intentan quebrar, esos palitos no se pueden quebrar, porque la fuerza está en la capacidad de estar juntos. Y por eso es tan importante que ustedes se rodeen de gente importante, porque somos personas que no tenemos las respuestas para todo. Pero si yo no la tengo, puede que él la tenga, o que mi amiga la tenga. Rodéense de gente con la que se puedan sentir amados para que puedan tener el consejo sabio. Ese pensamiento rumiante te recomiendo que lo anotes y empieces a trabajar en él. Es decir, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Qué necesito para dejar de pensar en esto? Cuando uno anota las cosas, cristaliza el pensamiento y deja de estar aquí y empieza a estar en un papel. Cuando está en un papel le damos acción. Y cuando le das acción y le pones fecha, es 10 veces mejor. Por ejemplo, me siento triste. ¿Por qué me siento triste? Porque mi jefatura me dijo que había hecho mal mi trabajo. ¿Qué punto lo criticó mal? No sé, pues dijo que yo había hecho un informe de forma deficiente. ¿Qué necesito para poder dejar de pensar que no soy suficiente? Necesito hacer el informe bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a asesorar, voy a buscar ayuda. Le digo a mi colega, oye, ¿sabéis que necesito que me ayude a elaborar un informe de esto para partir de cero porque no lo encontraron suficiente para esta cosa? Ok, me rodeo de personas que sé que me pueden ayudar, lo elaboro de nuevo, lo presento y soluciono el problema. Pero lo tengo que escribir, lo tengo que exponer porque no te hace menos persona exponerlo. Al contrario, te hace mejor persona. El trabajar en equipo es buenísimo, pero la gente le tiene miedo a exponer sus debilidades porque piensa que te hace menos. Al contrario, te eleva a un punto que no eres capaz de medir. Cuando trabajas como colmena, te da la fortaleza de poder vencer a los que están afuera, a la avispa, por ejemplo, en este caso. Ya, Pero si trabajas sola y unitario, la avispa viene y te come. ya sé. Si trabajas como colmena, no estás sola.
Entonces te viene a atacar la avispa y todo el enjambre sale a defenderte. Entonces, trabajen, aprendan a trabajar en equipo. No son malas personas por exponer sus debilidades o por exponer, al contrario, puede que encuentren la respuesta que necesitaban. ¿Alguna otra consulta? Yo voy a aclarar, Gracias, Joana. voy a exponer un poquito más lo que Joana dijo y lo voy a exponer desde el punto de vista pastoral, porque yo soy médico, pero también soy pastor. Entonces, me da la ventaja de tener la experiencia pastoral. Y les prometo, tu cerebro no se olvida de un pensamiento intrusivo. Ruby, ese pensamiento que tú llamas, ese que se estaba rumiante, se llama pensamiento intrusivo, que no se olvida. Tu cerebro por algún motivo no le gusta olvidarse de esos pensamientos. Y en definitiva, la forma que he visto que funciona espectacular, tanto en la consulta como en la parte eclesiástica, es reemplazar ese pensamiento. No lo puedes olvidar, pero sí lo puedes reemplazar. Y esto tiene fundamento científico y ya hay estudios que lo demuestran. Pero nosotros lo venimos haciendo en la parte pastoral hace mucho tiempo. ¿Tienes algo, un pensamiento que es negativo? Busca un versículo de la palabra que se contraponga y búscale una respuesta a cada uno de esos pensamientos. Y te prometo que cuando aplicas la fe, la confianza, la esperanza y colocas todo eso en la palabra de Dios, te prometo que ese pensamiento se va a rendir. Pero para eso tienes que aprender a escribir ese pensamiento. Joanita lo dijo muy bien, se llama cristalización del pensamiento. Y los estudios muestran que no es lo mismo escribirlo a mano que escribirlo en el celular o en el computador, porque tu cerebro coordina las cosas de tal manera que si tú la escribes con tu puño y letra, tu cerebro interpreta inmediatamente y va generando la respuesta. Tú colocas un versículo a eso y te prometo que vas a encontrar una respuesta. Y si quieres, te desafío a que lo pruebes en un mes. Te desafío que lo pruebes de aquí al término de lo que es el curso. Y lo otro, quiero decirles que los que tengan por lo menos 4 de las 5 asistencias, le vamos a dar un diploma de haber asistido a un curso de inteligencia emocional que por supuesto la van a recibir donde estamos. Entonces vamos a hacer una pequeña graduación para aquellos que se gradúen. Tienen que tener a lo menos 4 de las 5 clases. Y como yo los tengo aquí y los tengo grabados, sé quiénes están y sé quiénes no. Así que, por favor, no se les olvide que tienen que tener 4 clases para poder recibir el diploma que le vamos a dar de inteligencia emocional. Y recuerden otra cosa, hoy en día no se mide el éxito por el coeficiente intelectual. Hoy se mide por circunstancias, cómo fuiste criado, el ambiente y todo lo demás, pero mayoritariamente por la inteligencia emocional. Así se ha visto, por ejemplo, Bill Gates no tenía un coeficiente intelectual demasiado alto, pero tenía mucha inteligencia emocional, sabía controlar sus emociones, sabía cuándo parar para que su cerebro no sobreandara y no se aclarara. Él salía a caminar 10 minutos a pie pelado para que su cerebro se concentrara en que estaba caminando. Eso se llama hiperfocalización. Algún día les voy a contar sobre eso. Pero en esencia, Bill Gates no era el tipo más inteligente del planeta, pero tenía mucha inteligencia emocional. Entonces, chicos, no son esclavos de sus emociones ni de sus pensamientos. Hoy pueden tomar control de sus vidas, de sus emociones y de todo lo que ustedes hacen y viven. Así que no se olviden, hay un diploma esperándolos. Preguntas. Sí, chicos, vamos a finalizar, pero con un ejemplo súper claro que les puede pasar a cualquiera en su trabajo para que le vayan dando vuelta al tema. Ustedes están trabajando su puesto de trabajo tranquilo. Pongámosle que ustedes tienen la función de un call center. Mira, algo súper simple. Trabaja usted en un call center. Le llama a su cliente y le dice, estimado, usted es cobranza. Estimado, usted tiene una deuda pendiente con la tarjeta tanto. Se necesita por favor acercarse a la sucursal y pagar su deuda pendiente para que usted pueda restablecer su economía, ser crediticio para los bancos, bla, 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 bla. Y el cliente va y lo empieza a... Y vamos a hacer el pi, todos los pi posibles. Una persona que tiene inteligencia emocional
Va a poder decirle, estimado, yo entiendo que usted está enojado, pero quiero que entienda que esto no se lo estoy diciendo yo, sino que ustedes son la empresa. Es importante que usted esté al día y espero que usted pueda tomar esta información de la mejor forma, que la pueda gestionar y que pueda concluir con su deuda. Que tenga un excelente día y espero que Dios lo acompañe. Hasta luego. Uno. Y la segunda es pues decirle, ¿qué te creí que me venía a decir vos por teléfono, tal por cual? ¿Y vos crees que yo estoy ahí, me están pagando por hacer esta cuestión? Acto seguido el cliente, ¿y vos quién me venía a responder? Y la cuestión, y las conversaciones están siendo grabadas. Mi jefatura está escuchando al otro lado. Entonces, acto terciario, me llega el reto de mi jefe, me abanqué el mal rato con el cliente, me voy con la sensación de amargura. Entonces, cómo yo gestiono la emoción que me genera una respuesta de una persona es clave. Yo puedo ser estimado y yo me voy tranquila. ¿Sabes qué? Yo entiendo que esa persona esté mal, lo comprendo, pero entiendo que no es algo que yo pueda controlar y por tanto no voy a dejar que me afecte y yo voy a continuar con mi trabajo y voy a estar bien. Yo soy una persona capaz de poder tomar esta emoción, decir, es temporal, me generó una sorpresa la reacción del cliente, pero tengo que seguir trabajando. Así que para la próxima llamada, si me vuelven a contestar así, voy a tratar de bajar un poco los decibeles del cliente y voy a, no sé, pues, hablarle con más amabilidad. Listo. No es fácil. Sobre todo para las personas que trabajan, me acordé de mi hermana, que trabajó en un call center de cobranza también y me decía, es terrible, es terrible. El día de hoy yo trabajo con personas, con muchas personas, pero dentro de ellas tengo un grupo de 5 personas que eh, no tienen no tuvieron la oportunidad de poder estudiar un nivel, ni siquiera terminar su enseñanza media. Y hoy día tuve un encuentro que yo decía, yo trabajo al lado de ellos, en una oficina aparte. Yo decía, ¿qué onda? Se escuchaban unos gritos. Y llego al lugar y literalmente se estaban agarrando las mechas. Entonces tú decís, ¿qué mierda le hago? Entonces, ahí lo que hay que hacer es, una persona que tiene la inteligencia emocional es parar la situación, calmar a las personas y decirle, oye, stop, esto está mal. Una persona que no tiene inteligencia emocional lo que hace es caer en ese juego y llegar al punto de agarrarse las mechas. ¿Qué hubiera pasado si mi funcionaria uno, la cual fue atacada, hubiera dicho, sabes que yo no voy a hablar contigo en ese estado? Por favor, cálmate. Y cuando te calmes, conversamos. Ya, voy a llamar a mi jefatura y si quieres conversamos, pero con un tercero, pero solas no. Pero ¿qué es lo que hizo mi funcionaria uno? Se dio media vuelta, le pegó un chachazo y se puso a gritonear. Entonces, acto seguido, ¿qué hago yo? Pesco, las encuentro las dos, literalmente, sacándose los pelos. Entonces tú decís, ¿qué pasó ahí? ¿Tuviste un mal día? ¿No fuiste capaz de controlarte? Situaciones cotidianas. Entonces, cuando usted se vea enfrentar a una persona que la viene a agredir, pare la situación, reconozca la emoción o simplemente que, ¿sabes qué? No, no puedo con esta situación ahora. Y más adelante, sentémonos, conversemos, pero calmados. Así no, es válido. ¿Ya? Se los dejo como tarea para esta semana. La próxima semana vamos a ver 1 o 2 casos que puedan exponer ustedes, con los que se sientan cómodos, obviamente, no están obligados, y vemos cuál podrían haber sido las respuestas que podrían haber tenido, si la que tuvo usted está perfecta, o podríamos haberla hecho mejor, o usted considera que fue la peor del mundo y cómo podemos mejorar. ¿Ya? Se les dejo esa tareita. Recuerden que son personas sintientes, que tienen derecho a sentir, que sus emociones no son malas. eh, lo importante es que no los lleven al desastre. Como dijo mi papá, controlen ustedes sus emociones y que ellas no la controlen a ustedes. ¿Ya? Que tengan una linda noche, que descansen y que tengan un hermoso día mañana. Ya no sé Vamos a si orar. ahora terminan orando, ¿sí? ¿Sí?
Vamos a Gracias, orar Joy. para Rebeca levantó la mano, no sé si... ¿Levantaste la mano, Rebeca? Hola, Habla nomás. hola Hola. Joana, Hola Rebeca, un Joana, gusto. igual, sabes que vengo llegando del médico y estuve entre que escuchando un poco a ratito. ¿Esto queda grabado o Sí, no? ¿Sí? La encuentro como taller emocional, ¿qué más? taller de inteligencia emocional, pero no los voy a subir hasta que terminen las 5 clases. Oh, qué atroz, qué mal, porque yo de verdad andaba en médico, sí, vengo recién llegando. Pero mira, Rebeca, lo que podemos hacer es mandarte el PowerPoint Mm, para que tú puedas hojearlo. La verdad es que el PowerPoint tiene harta información y después podemos conversar porque siempre yo hago un resumen en la clase que viene, después del primer análisis, hacemos un mm. mini resumen, como de 5 o 10 minutos, Sí, para que porque puedas darle continuidad. de Rebeca, verdad no que tengo está claridad que lo vayas a entender, porque ahí está la definición y hay cosas que se por eso. hablaron. Pero yo te prometo que voy a subir la clase después de Ujú. las 5 clases, te lo prometo. Así que no te pierdas el próximo capítulo en este mismo canal. Mm, ya, pues muy bien. Ok, te felicito. Gracias por estar en todo caso y gracias por la- el anhelo de poder verlo, ¿no? El gusto o el querer. Eso lo encuentro espectacular porque en realidad quieres mejorar tu vida. Y ese es el objetivo de esto, mejorar munditos. Acuérdense que ese es el objetivo primordial. Nosotros queremos trabajar por un mundo mejor, mejorando munditos. Y eso significa ¿Puedo, también llenarse de fe, ¿ah? De paz. Busquen su paz. Busquen su paz puedo, interior, chicos. ¿puedo hacer yo la oración, papá? Sí, por supuesto. Ahora nomás para terminar. Ya. Señor amado, en esta tarde te doy gracias, Señor, porque dentro de todo este caos, de este mundo, tú siempre estás presente con pequeños detalles y alegras nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el día de hoy no solamente nos conectamos, Señor, a aprender, sino que a entender de que todo lo que nos sucede eh, está bajo tu control y eso nos va a ayudar a ser mejor versión de nosotros mismos. Gracias, Señor, porque eres un Dios que no está ausente de lo que sentimos. Tú también lo sentiste, tú también lo viviste situaciones de dolor, de tristeza absoluta, de alegría máxima. Gracias, Señor, porque todas esas emociones que tú viviste, también nos enseñaste cómo controlarlas a través de tu ejemplo. Y es lo que queremos aprender nosotros también el día de hoy y en estas 5 clases. Te pido, papito, que tú puedas acompañar a cada uno de las personas que están acá y que puedas mostrarles que sí son capaces de poder controlar estas emociones, que sí son capaces de llegar a un objetivo claro y que tú los vas a ayudar, de que tú les vas a sostener, de que tú les vas a permitir, Señor, ver que sí hay algo mejor de lo que están viviendo ahora, independiente de lo que sea. Gracias, Señor, porque tú nos das las salidas y también las entradas a nuevos comienzos. Gracias, Señor, por eso. Que tu presencia les acompañe y les lleve siempre al mejor lugar que es cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les rebendiga, les dé mucha paz esta semana, tengan una linda semana, llénense, busquen su paz, chicos, busquen su paz y su felicidad. Por favor, háganlo. Y se merecen vivir Idem, mejor solo si están dispuestos a hacer algo para que idem, eso ocurra. idem. Gracias. Ahí Muchas hay varias gracias. personas que Bendiciones. están dando Gracias, gracias. cuídense. Así que gracias a todos. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, Que chao. Dios sea con ustedes. Chao, chao. Gracias.